trofozoitos, en las heces, por ejemplo. Por lo tanto, el tema de la recolección y el manejo adecuado de las muestras fecales son pues indispensables para la identificación correcta de los parásitos en el laboratorio. ¿Cómo establecemos el diagnóstico en el laboratorio para parasitología? Hay dos formas de hacerlo. Están los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos están diseñados para poder observar o detectar al parásito o alguno de sus elementos que puedan ser identificados. Y los métodos indirectos tienen que ver con poder evidenciar la respuesta inmune del hospedero frente al parásito. Vale decir, en otras palabras, que los métodos indirectos son los inmunológicos, o sea, los exámenes de sangre de preferencia, donde vamos a poder detectar anticuerpos específicos contra estas enfermedades parasitológicas. Quizás los menos utilizados, porque los más utilizados en realidad son los métodos directos, que fundamentalmente se van a encontrar en el análisis parasitológico de las heces, donde va a haber un examen microscópico directo, en fresco, vale decir sin coloraciones, y luego con coloraciones, un examen macroscópico para poder descartar algunas patologías y algunos métodos de concentración. Los métodos indirectos de diagnóstico son importantes en caso de que sea difícil o imposible la visualización directa del parásito o de alguno de sus elementos, o en todo caso para poder controlar la evolución posterapéutica de la infección. En el caso de algunos factores que puedan interferir con las heces, pues, la ingesta de algunos medicamentos previos a su recolección y las muestras que no se han conservado de manera adecuada o que de hecho no son frescas en sí. Dado que las parasitosis intestinales constituyen entidades frecuentes en nuestro medio y pueden pasar desapercibidas si no las incluimos en un diagnóstico diferencial cuando el paciente acude a la consulta con diarrea, que es la sintomatología gastrointestinal predominante, pero además puede estar pues el dolor abdominal. En el caso de los niños puede llegar a ser anemizante, un retardo del crecimiento o retraso de la curva pondoestatural. Sí es cierto que el tracto digestivo del hombre es capaz de albergar una gran variedad de parásitos, tanto protistas, protozoarios, como helmintos. Los mismos que pueden ser patógenos, pero también pueden ser comensales, ya que la vía de infección para la gran mayoría de estos parásitos intestinales es pues la vía digestiva. Entonces allí hay que distinguir las formas infectantes, que para el caso de los protozoarios son los quistes, las formas infectantes, o sea, las formas de resistencia son los quistes, infectantes también. En el caso de los céstodos, sus formas larvarias, que pueden ser cisticercos, plerocercoides y, como no, los huevos de los céstodos. En el caso de los nemátodos, pueden ser también los huevos o las larvas, y en el caso de los tremátodes, las formas infectantes son las metacercarias. Inclusive, para el tema del diagnóstico directo en parasitología, hay dos métodos utilizados. El primero es el método directo, un método que permite observar directamente, por ejemplo, formas vegetativas de protozoarios, como son los trofozoitos de las amebas o los oquistes de las coccidias. Esto es útil en el caso de que se tenga que analizar contenido intestinal en las necropsias, cuando se agrega una gota de lubol, por ejemplo, pueden destruirse los trofozoitos y se observan solamente los quistes, así que ahí es preferible utilizar el suero fisiológico. Los trofozoitos son bastante lábiles a la presencia de sustancias ajenas y además son lábiles en el tiempo, se destruyen rápidamente. Entonces hay que observarlos de preferencia de manera inmediata. Esos son los métodos directos y la otra parte de la metodología tiene que ver con los métodos de enriquecimiento o llamados también métodos de concentración. Estos métodos sirven para concentrar las formas parasitarias, ya sean los huevos o las larvas en las heces, de manera que puedan ser diagnosticadas y están dirigidos justamente para aquellos casos donde existe pequeña cantidad de huevos. Entonces, al concentrarlas o al enriquecerlas, nosotros podemos dar el diagnóstico, aun cuando haya una pequeña cantidad del agente causal.
Estos métodos, que describiremos muy brevemente, los métodos de flotación, los métodos de sedimentación, son métodos cualitativos, y también están los métodos cuantitativos. Hay una cámara para conteo, la cámara de McMaster, y el método de Stoller, el otro método cuantitativo. Entonces, al analizar al microscopio estas muestras, tenemos el examen en fresco, donde solamente se utiliza suero fisiológico, solución salina. Hay un examen en fondo oscuro similar al que hacíamos en el caso de treponema para bacterias. Están los frotis coloreados, hay diferentes coloraciones que se pueden utilizar, el Lugol es una de ellas. Están los cortes histológicos, cuando la muestra ya no son heces, sino es una biopsia procedente de algún tejido, se puede colorear con hematoxilina teodosina, tinciones tricrómicas, tinciones basadas en plata, tinciones, la tinción de Gomori, o sea, hay una serie de tinciones que se pueden utilizar aquí. Están también los cultivos destinados a cierto grupo de patógenos, no todo se puede cultivar en parasitología, hay algunos agentes que sí son sencillos y además es útil, en otros el diagnóstico directo es suficiente. Está también la inoculación experimental, algo bastante dejado de lado por el tema ético y lo peligroso que puede ser, sobre todo si el paciente está inmunodeprimido, y el xenodiagnóstico, donde se utilizan insectos vectores para poder realizar el diagnóstico de sensibilidad, sobre todo frente a estos parásitos. Entonces, para el caso de los enteroparásitos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la obtención de las muestras de heces. La muestra debe ser obtenida lo más fresca posible. Si estamos sospechando de una diarrea por entamoeba histolítica, o sea, una diarrea amediana, debemos buscar trofozoitos, que es la forma donde vamos a poder encontrar a esta ameba histolítica. Así que disponemos de más o menos 90 minutos desde que salen las heces hasta que son llevadas a la menos 5 a 10 gramos es suficiente. Esos frascos que mencionamos en una de las primeras clases son frascos con tapa rosca, tienen una capacidad de 60 o de 100 mililitros, así que ahí es suficiente para poder alcanzar una buena cantidad de muestras. Siempre se le recomienda al paciente que la mejor parte de la muestra es aquella donde hay moco y donde hay sangre, que es donde justamente voy a encontrar yo en el moco algunos de estos elementos parasitarios presentes y voy a encontrar también leucocitos, porque es parte de lo que me interesa observar. Siempre se recomienda que la muestra se obtenga antes del uso de antiparasitarios, o sea, antes de que tome el albendazol, mebendazol, praziquantel, ivermectina o el que sea, primero tiene que obtenerse la muestra. Y si ya tomó, hay que esperar más o menos 5 días después de su administración, porque si no puede resultar un falso negativo. O sea, la acción del antiparasitario disminuye la cantidad de parásitos presentes, por lo tanto se hace más difícil su diagnóstico, aun cuando haga los métodos de concentración. Se recomienda que cuando la muestra vaya a demorar en llegar al laboratorio por cuestión de horas o de días, ya sea por distancia, por dificultad de transporte, etcétera, se deba adicionar un líquido que funciona como fijador o conservador, y entre ellos está el componente fenol alcohol formalina, que es el PAF. Está también el alcohol polivinílico, la formalina al 10%, el acetato de ácido acético y formalina y el acetato de sodio, que son los principales líquidos fijadores conservadores. Las características que ofrece la toma de muestra pasan por que no estén mezcladas con orina, o sea, no tiene que estar mezclado con restos de orina. El paciente no debe haber asistido recientemente a algún examen radiológico donde haya tomado bario. Por ejemplo, el sulfato de bario es un medio de contraste utilizado en radiología para poder examinar el tubo digestivo, altera el examen parasitológico dado que cambia el color, es blanco, y eso fácilmente puede enmascarar algún tipo de estructura presente en las heces. Existen algunos casos en los cuales yo voy a tener que rechazar la muestra si la muestra no es la adecuada. Cada muestra debe tener una hoja de pedido, un petitorio,
Toda muestra tiene que estar correctamente rotulada, etiquetada con el nombre del paciente o en todo caso su código de identificación. Y si no es así, pues se trata de subsanar ese error para evitar rechazarla, pero si es que hay que hacerlo, porque la muestra no es la adecuada, pues se tiene que hacer. Ahora, ¿qué criterios utilizamos nosotros para rechazar una muestra? Si no se indica el tipo de muestra que es, o sea, puede ser un absceso, pues de repente parecen heces, o sea, hay que definir en la orden qué tipo de muestra me están enviando. Lo mismo su procedencia, o sea, tienen que indicar de emergencia, consultorio, pabellón, está referida a otro establecimiento. Otro criterio para rechazar una muestra es su demora en el envío al laboratorio. O sea, si el paciente está con diarrea y es una diarrea líquida y la muestra llega puesto a seca, ya no sirve para nada. O sea, no voy a observar nada y todo lo que había ya habrá muerto. Entonces no tiene sentido hacerle un examen a ese tipo de muestra, peor aún si no ha sido fijada. Las muestras que no tengan rótulos o que estén mal rotuladas, eso induce a error. Puedo reportar el examen a un paciente al cual no le corresponde el resultado. Y la muestra sin rotular, pues es un azar de quién será. Aun cuando después se acerquen diciendo no era de este paciente, eso no es poco creíble. Entonces, para evitar caer en error, es preferible rechazar la muestra y solicitar una nueva, ¿no? Que venga en las condiciones adecuadas. Tampoco es aceptable o es criterio de rechazo, mejor dicho, la muestra que tenga evidencia de haber sido derramada, o sea, aquellas muestras que han sido mal tapadas y mal transportadas, en caso personal a veces lo traen en la mano o en alguna bolsa o volteada en un mandil o en una solera, entonces si no lo han tapado bien se derrama y si se derrama significa que se ha abierto y se ha contaminado con lo que había afuera y a pesar de que sea una muestra de heces ya no sirve para ser analizada, tiene que ser rechazada y tienen que traer una nueva. Lo mismo si el recipiente o el contenedor es inapropiado, por ejemplo, a veces lo traen en estos envases vacíos de papilla, no es lo adecuado, lo han lavado con detergente probablemente, o lo traen inclusive pañales a veces, ¿no? En el caso de los niñitos lo traen en pañales, en bolsas plásticas, entonces ese no es un recipiente o un contenedor apropiado para recibir una muestra de heces. Si la muestra está contaminada con orina, tampoco sirve. Si la muestra eh, tiene una cantidad inadecuada, o sea, es muy escasa, no me sirve tampoco para hacer un análisis y tiene que ser rechazada. La presencia de una sola muestra, si me piden varias horas, por ejemplo, me piden reacción inflamatoria, parasitológico y coprocultivo. Entonces, con esa muestra escasa, poco puedo yo hacer todas las pruebas que necesitaría para poder, en principio, llegar a el diagnóstico que necesito. Entonces, no es una muestra insuficiente, no me va a permitir trabajar por completo, así que hay que pedir muestras adicionales. Y eso es lo que hay que evitar justamente. Entonces, para el diagnóstico de estos enteroparásitos, lo que nosotros realizamos a lo largo del trabajo del laboratorio pasa por ejemplo, hacer el diagnóstico coproparasitario, vale decir, se hace en función de lo que se encuentra en el análisis de ese examen coproparasitológico o coproparasitario, pasa por un examen de detección macroscópico, un examen de detección microscópico, un examen de detección en algunos casos con tinciones. Por ejemplo, en el caso de, vamos a ver primero el coproparasitario, después los demás, hay un examen directo que es macroscópico. Eso, ¿cómo es que elijo? O sea, ¿cómo es que elijo yo si hago un coproparasitario, si lo hago con una espátula adhesiva, si lo hago a través de aspiración duodenal o a través de una colonoscopia? Dependerá de la especie parasitaria de la cual esté sospechando. Ya hemos visto que los parásitos afectan diferentes áreas del intestino, así que va a depender de lo que yo esté buscando para poder definir qué metodología voy a utilizar tanto para la realización de la muestra como para la realización del examen en sí. Pero el coproparasitológico es el más común, el coproparasitario tiene varias etapas. Está la primera, que es el examen macroscópico, llamado también examen directo. Este examen macroscópico me permite observar características de morfología de los parásitos. Si son adultos, si están completos o fraccionados, si hay algún cambio en las características morfológicas de las heces, o sea, el color de las heces,
la presencia de sangre, la presencia de moco, la consistencia de las heces están bien formadas, están blandas, están sueltas, perdón, son líquidas, etcétera. Tenemos luego el examen directo microscópico, que es la otra parte del examen comproparasitológico, el macroscópico y el microscópico. El examen microscópico busca en las muestras frescas la presencia de las formas móviles evolutivas del parásito, que tienen ese tamaño microscópico. En el caso de los protozoos buscamos trofozoitos y buscamos quistes. Y en el caso de los helmintos, o buscamos las larvas o buscamos los huevecillos. Recordemos que en la parte morfológica macroscópica buscamos los parásitos adultos. En el caso microscópico se utilizan pues los objetivos, el objetivo de 100, o sea, el objetivo de 10 multiplicado por el superior, que es de 10 también, sale 100, o el objetivo de 30, o sea, 200. O sea, utilizamos aumento de 100 y aumento de 400, justamente para la búsqueda de estos parásitos intestinales, que como ya hemos dicho, puede hacerse esta observación sin coloración, o sea, en fresco, o puede hacerse utilizando Lugol, en algunos casos eosina, en otros casos azul de metileno. Esto se hace pues en las láminas portaobjetos, colocando 2 gotas separadas de una solución salina y otra de Lugol. Se toma un palillo, se toma con el palillo una muestra de la materia fecal, más o menos la parte que tenga elementos anormales, como la sangre, el moco, etcétera, y otra parte se homogeniza en la lámina con solución salina y luego con el Lugol. Pues una vez homogenizado así, se suspende, queda una suspensión delgadita. Esa suspensión se cubre con el cubreobjetos, con la laminilla, y eso se observa al microscopio. Las heces tienen diferentes categorías en cuanto a su consistencia, estamos hablando. Están las heces formadas, las heces blandas, las heces sueltas y las acuosas. Entonces, las heces formadas, en las heces formadas lo más probable que yo encuentre sean pues quistes. Entonces, para eso utilizaré pues solución salina, solución de Lugol, como hemos descrito, y se hace la observación. En el caso de las heces de consistencia blanda, puedo encontrar, además de los quistes, algunas veces trofozoitos. Así que para ello se utiliza tanto la solución salina como la de Lugol, pero también se puede utilizar azul de metileno, sobre todo si quiero observar los trofozoitos. Claro, el azul de metileno los va a matar, pero los voy a poder mirar. Si quiero mirarlos en fresco, moviéndose con sus movimientos ameboideos clásicos, voy a tener que utilizar solo solución salina. Pero si, por ejemplo, ya pasó más de 1 hora y media y la muestra recién llega y yo quiero observar los trofozoitos, ya no los voy a ver moverse, así que la solución salina no me va a ayudar. Tendré que utilizar el azul de metileno. En el caso de las heces sueltas, lo que voy a encontrar con mayor probabilidad son trofozoitos. Ya no encuentro quistes. ¿Por qué? Porque la diarrea suelta es una característica de las diarreas por protozoos, mientras que las diarreas blandas o las deposiciones blandas y formadas son características más bien de los helmintos, que ocasionalmente producen diarrea, pero mayormente las heces salen formadas. En el caso de las heces de consistencia suelta, donde quiera observar trofozoitos, pues la solución salina y el azul de metileno son de elección. Lo mismo que en las heces de consistencia acuosa, o sea, en las diarreas sale agua y moco solamente. Lo más probable es que encuentre trofozoitos ahí de algún protozoario. Si la muestra es fresca, menos de 90 minutos, en solución salina, voy a ver moverse a esas amebas allí, y si la muestra tiene un poquito más de tiempo o no puedo observarlo bien con la solución salina, le añado azul de metileno para poderlo teñir. En tanto, en relación a los huevos y a las larvas de los gusanos, esta pueden encontrarse pues en las heces de cualquier consistencia, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción que podamos hacer en el examen. Ahora, para el examen macroscópico hay algunas consideraciones que yo debo tener en cuenta. El examen macroscópico tiene que ver con la consistencia. Ya sabemos que la consistencia normal de las heces son pues blandas, aunque tienen una forma moldeada. En algunos casos hay heces extremadamente duras, el estreñimiento, por ejemplo, o
líquidas, en el caso de los purgantes o en las diarreas. Así que si se trata de procesos infecciosos por bacterias o por parásitos, pues las diarreas serán líquidas o el hecho de que haya sangre, o sea, haya disentería. En el caso de bacterias me indica pues infección por Shigella, infección por Salmonella. En el caso de parásitos, la presencia de sangre es indicador de patología mediana. O sea, las amebas producen estas diarreas sanguinolentas, ¿no? La presencia de pus, generalmente con aumento de leucocitos, es indicativo de infección bacteriana añadida, ¿no? Y en algunos casos pues se observa también dentro del examen de la consistencia la presencia de restos alimenticios que no han sido bien degradados. El color de las heces también me da un indicativo diagnóstico. Normalmente las heces adquieren un color pardo de diferente intensidad y esto se debe a la presencia del pigmento llamado urobilina, que es un pigmento de degradación de la hemoglobina. Sin embargo, ese color puede variar de acuerdo a la ingesta de alimentos y medicamentos. Entonces, en los adultos, por ejemplo, normalmente son de color marrón por el metabolismo de la hemoglobina. En el niño es más de color amarillito por el régimen alimenticio basado en leche. Si hay sangre del tracto digestivo alto, por ejemplo, del estómago, si el paciente tiene una úlcera gástrica y está sangrando, lo más probable es que las heces salgan de color negro por la digestión que hay de la hemoglobina hasta el final. O lo mismo puede suceder si el paciente está siendo tratado con hierro. Las heces de color verde me hablan de un aumento de glóbulos blancos en las mismas pus. El color amarillo, un aumento en las grasas, pero también hay una cercovilina y esto es secundario generalmente a obstrucciones del árbol biliar. O sea, no hay que metabolizar para darle color a las heces, así que las heces salen blancas simplemente y eso se llama acolia. El olor es característico también. El olor de las heces procede de aminas y carboxilos que se desprenden en el momento de el contacto con el aire. Pues estas sustancias aromáticas mayormente proceden del triptofano, que es el que se desamina o se descarboxila. La presencia de moco es indicativo también de destrucción de la mucosa intestinal, y ahí es importante el mecanismo amebiano. Una vez que se ha observado bien las características organolépticas de las heces, la consistencia, el color, la presencia de moco, la presencia de sangre, la presencia de alimentos sin digerir o la presencia de parásitos de repente, gusanos, adultos, cilíndricos, anillados, aplanados, ya sea enteros, en el caso, por ejemplo, de los nematodos ascaris y churis que salen enteritos, o partes de ellos, como las tenias, donde salen los proglótides, o sea, por pedacitos. Entonces, para eso es la utilidad del examen macroscópico. El examen microscópico, por otro lado, sirve para poder observar, ya dijimos, algunas estructuras como los huevos y las larvas. Entonces allí lo que se hace es colocar en el extremo de la lámina suero fisiológico, luego se añade una porción pequeña de heces, generalmente 1 a 2 miligramos, se mezcla con el suero fisiológico y así en fresco se puede colocar una laminilla para observar. Y en el otro extremo de la lámina portaobjeto se mezcla también otra parte de las heces y se echa una gotita de Lugol. Entonces vamos a poder observar de manera natural con el fisiológico los trofozoitos y los quistes de los protozoos. Y con el Lugol vamos a poder observar si tienen estructura interna, qué tipo de núcleos tienen, si hay vacuolas o no. Entonces eso se observa en el examen directo en fresco que lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Ahí está el recipiente, se añade con una pipeta de transferencia llamada pipeta Pasteur, se mezcla y luego se coloca la lámina cubre objetos encima. Entonces voy a poder observar, por ejemplo, aquí huevos, y eso va a depender de
o va a estar asociado, mejor dicho, con la característica de las heces. Si las heces están formadas, como hemos visto, lo más probable es que encuentre pues algún tipo de quiste. Si las heces son más blandas, van a aparecer más presencias de formas tróficas, trofozoitos, lo mismo que si las heces son sueltas o son acuosas. Entonces, la visualización en fresco útil para los casos de observación de lo que corresponde a amebas intestinales, quiste de entamueva, quiste de entamueva histolítica, que es la patógena, quiste de entamueva coli, que es la ameba comensal en este caso, pueden parecerse, pero la característica de los quistes dice que la presencia de los nucleolos adentro, en el caso de entamueva coli tiene 8, en el caso de entamueva histolítica tiene 4, hace la diferencia en su identificación. Lo mismo si coloco Lugol, como ustedes ven en fresco se ve de una forma, aprovechando la diferencia de dispersión de la luz en el agua, se notan diferentes escalas de grises simplemente. En cambio, cuando agregamos Lugol, el color es más intenso y se observa con mayor detalle la parte interna de el quiste y también la cubierta. O sea, uno puede ya observar, y esto es con un aumento de 400, la forma que tiene el parásito, que generalmente es característico para cada una de las para cada una de las formas que vamos a observar. Ahora bien, los resultados o la observación de este examen microscópico se reporta pues de manera positiva o negativa. Si es positivo, se coloca lo que se observó. Se observaron quistes, se observaron ooquistes, trofozoitos, huevecillos, larvas. Ahora, puedo definir yo inclusive la cantidad, o sea, escasos, regular, buena cantidad. Y si quiero utilizar un criterio semi-cuantitativo, bueno, voy a reportarlo con las famosas cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo de lo que se haya observado. Y si el resultado es negativo, pues se supone que no se observan ni quistes, ni trofozoitos, ni huevecillos de parásitos, pues eso es parte ya de lo que corresponde al examen microscópico en cuanto a su reporte. Los métodos de enriquecimiento tienen que ver con mejorar o concentrar la cantidad de muestra o de huevos o de quistes en el paciente, en las muestras, en las heces del paciente, utilizando diferentes soluciones químicas. Hemos hablado de la formalina, hemos hablado de la formalina con el acetato, el alcohol polivinilo, y ahí pues dependiendo de cómo se utilice este tipo de agentes preservantes, podemos hablar de montajes húmedos con formalina para observar el mintos y protozoos. Podemos esta suspensión de heces en formalina utilizarlo para pruebas de ELISA, por ejemplo, para buscar Giardia y Cryptosporidium, o simplemente para una tinción cromotrópica de Gomori para el caso de observación de microsporidias. Si utilizamos la concentración con formalina etilacetato, puede haber un montaje húmedo para ver si el mintos y protozoos, un montaje de tipo directo con epifluorescencia para ciclospora e isospora, una tinción ácido-alcohol resistente para Cryptosporidium, ciclospora y isospora, una tinción fluorescente, igual que en el ELISA para Giardia Cryptosporidium, la tinción de safranina, útil en el caso de ciclospora, y en algunos especímenes que hayan sido fijados solamente con alcohol polivinílico, la tinción dicrómica, dirigida sobre todo a protozoarios. Por ejemplo, vemos el huevo de este parásito Ascaris lumbricoides, del cual hemos hablado también en la teoría. Sabemos que los adultos de Ascaris lumbricoides viven en el intestino delgado del hombre, de la mujer o de los niños parasitados, quienes van a eliminar los huevos fértiles o infértiles en las heces. Entonces aquí, por ejemplo, arriba vemos un huevo fértil y aquí abajo, este de aquí es un huevo infértil. Este es un infértil y este es un huevo fértil. ¿Qué diferencia tienen? Su característica, en toda su envoltura, en cuanto a la presencia en su interior de larvas, porque sabemos que este tipo de parasitosis, este Ascaris, es un geohelminto. ¿Qué significa ese geohelminto? Que tiene que caer el huevo a la tierra y en la tierra tiene que fertilizarse, tiene que embrionarse. Entonces el huevo
Si se fertiliza, significa que luego va a haber un embrión, y ese embrión, ese huevo embrionado, es el que va a ser la forma infectante. Entonces, este huevo fertilizado ya en el suelo, ya sabemos que es un ambiente arcilloso, un ambiente húmedo, con una buena temperatura que va de 25 a 35 grados, lo dijimos en la teoría, va a fertilizarse. Si no lo logra, no se fertiliza. Y si el huevo no se fertiliza, pues no es infectante simplemente. Pero la mayoría de huevos sí lo es. Así que una vez que se fertiliza, el huevo evoluciona, va pasando por los diferentes estados blásticos, mórulas, gástrulas, etcétera, hasta llegar a la larva infectante. Y es como larva cómo va a ser ingerida a través de la contaminación orofecal, que es la principal forma de infección de este tipo de parásito. Ahora, este Ascaris realiza el ciclo de los, es uno de los principales que realiza el ciclo de los, dado que cuando los huevos son ingeridos, pasan la envoltura del estómago, se van decorticando, van perdiendo la envoltura con la acción de los ácidos del estómago y del intestino, pero ese, al llegar al intestino, donde los huevos ya eclosionan, la larva sale, llega a atravesar las paredes del intestino y viaja a través de la circulación venosa hasta el hígado. El hígado sigue por el sistema portal, llega a la vena cava superior, llega a la parte de la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar. Así que va a llegar al pulmón, que empieza su ciclo de los, invade los alveolos, sigue mudando, pasa a los bronquios, sube por la tráquea, llega a la faringe, donde generalmente es deglutida, y llega nuevamente al intestino delgado, donde ya el parásito alcanza su madurez. Este tipo de parásito es de sexo diferenciado, o sea, hay macho y hembra, y en ese momento que alcanza su madurez y ya está en el intestino nuevamente, es cuando la hembra ya hace cópula con el macho y empieza la postura de los huevos. Este ciclo de Ascaris lumbricoides tiene una duración aproximada de 2 meses, desde el momento de la ingestión de huevos hasta que el parásito alcanza su estadio adulto, o sea, no es inmediato, es más o menos 2 meses, 8 semanas. En la morfología ya hemos visto que los Ascaris pues son largos, son cilíndricos, son de cutícula rosada. En el caso del huevo, sobre todo el fértil, el huevo puede ser ovalado, a veces es redondo también, tiene unas medidas entre 45 a 75 micras de longitud y 35 a 50 micras de diámetro. Tiene 3 membranas, no se observa bien aquí por el tamaño, pero si afinan un poco, sí se ven las 3 membranas. Hay una membrana externa que es gruesa, de naturaleza proteica, y que tiene unas protuberancias llamadas mamelones o cubierta mamelonada, también se le dice. Una segunda membrana, que es la membrana clarita del centro, que se llama membrana hialina, y una tercera membrana, que es la membrana lipoproteica interna, que va a envolver a la célula germinativa, que es la que va a dar origen después a la larva. En el caso del huevo infértil, puede tener diferentes formas, a veces es alargado, más grande, más chico, e inclusive puede alcanzar formas atípicas y llamadas bizarras, o sea, bien difícil de, o sea, deformados, ¿no? Son más grandes, miden entre 90 micras por 50 de diámetro, más grandes, y tienen una capa delgada. O sea, si ustedes observan la capa media de este huevo, es más gruesa que la capa media de aquí. Y la capa mamelonada o es escasa, ustedes ven, casi no tiene mamelones, tiene poquitos, a diferencia de que tiene bastantes, o simplemente no existe. Se le dice huevo decorticado también, pues se observa en las heces del humano. El Ascaris lumbricoides sabemos que es cosmopolita, pero que predomina en climas templados, cálidos o húmedos. En el caso del Perú, tiene pues ese tipo de clima dentro de su geografía. Y la otra especie común es el anquilostoma, o sea, las uncinarias, que el anquilostoma para el caso europeo y norteamericano, el necator para el caso sudamericano. Tiene la misma morfología, solamente que el nombre cambia, ¿no? El caso del necator o del ancilostoma tiene la misma distribución. Este tipo de gusano, llamado también uncinaria, tiene pues, un hemátodo que tiene sexo diferenciado, o sea, hay macho y hembra, habitan el intestino delgado del hombre,
la hembra pone huevos y estos huevos también es una parasitosis geohelmíntica, o sea, necesita tierra. Los huevos, al llegar al suelo, van a embrionar, dando lugar a la larva rhabditiforme primero y luego a la larva filariforme, que es la forma infectante. La larva filariforme ingresa a través de la piel. Esta no ingresa por la vía digestiva, sino a través de la penetración de la piel, donde sigue mudando y empieza a viajar a través de la piel por medio de la circulación sanguínea o linfática hasta llegar igual al lado derecho del corazón, luego pasar a los alveolos y finalmente de los alveolos a los bronquios, tráquea, faringe, glutida, igual pasa una vez deglutida al intestino delgado y ahí completa su desarrollo, dado que las hembras, los adultos copulan y las hembras empiezan a poner huevos fértiles que nuevamente van a caer al suelo, continuando con su ciclo biológico. En el caso de los adultos, el gusano adulto tiene más o menos entre 8 a 12 milímetros de longitud por medio milímetro de ancho, delgaditos. Tienen una cápsula bucal que les ayuda a prenderse y de avanzar para poder penetrar la piel, por ejemplo. Esa cápsula bucal tiene placas cortantes en posición vertical y un diente. El macho es más pequeño que la hembra, como sucede en la mayoría de estas especies. Y en el caso del huevo, el huevo tiene una forma ovalada, como ustedes ven, y levemente redondeada en los extremos. Mide más o menos 65 o 70 micras por 40 de ancho. Tiene una cáscara delgada, delgadita, a diferencia del ascaris, que era 3 capas, aquí solamente es una, y es lisa y delgada, o sea, no tiene color la capa. Cuando los huevos son excretados, se encuentran pues en las primeras fases de división, pero ya cuando caen al suelo, mayormente tienen ya 4 u 8 células. En este caso, el que estamos viendo ya tiene 8 cuando cae al suelo, y en las heces pues se observa más o menos de 4 o de 8 células en su división, y una vez que cae al suelo pues ya termina de madurar y luego emerge la larva rhabditoide primero. Esta larva rhabditoide o rhabditiforme también se le dice, mide de 250 a 300 micras, tiene una cápsula bucal grande, luego evoluciona hacia la larva filariforme, que es el doble de tamaño, casi 600 micras, cuyo extremo posterior ya es puntiagudo y es clásico su estructura, ¿no? La forma infectante aquí es la larva filariforme. La distribución geográfica, como hemos dicho, el Necator es más del Nuevo Mundo. Necator puede encontrarse en toda Sudamérica, inclusive América Central, las Antillas. En el caso del anquilostoma, es la uncinaria del Viejo Mundo. Está en Europa, norte de África, China, inclusive Japón, tienen este tipo de parásito presente. Entonces, hasta ahí estamos viendo en el examen directo y en este caso en el examen con Lugol. Pero también existen otro tipo de formas de observar a estos parásitos. Está la tinción tricrómica. Tricrómica porque utiliza, pues, 3 colores. Esa tinción tricrómica tiene como finalidad poder observar en detalle algunas características y estructuras propias de estos parásitos. En el caso de la entomología, pues es un parásito que habita, a diferencia de los anteriores, que eran de intestino delgado, este protozoo habita el intestino grueso del hombre, que se parece mucho al entamoeba dispar, que es un comensal, pero la histolítica sí es patógena. La entamoeba histolítica puede eliminarse en las heces, puede eliminar trofozoitos, pero también puede eliminar quistes, y son los quistes pues los que van a contaminar los alimentos. Una vez ingeridos, estos quistes tetranucleados de 4 núcleos se van a desenquistar, formando 4 amebas pequeñas que van a invadir la mucosa intestinal y van a formar nuevos quistes que van a ser eliminados por las heces hasta reiniciar el ciclo. Ya hemos visto en la clase teórica que las localizaciones más frecuentes de entamoeba histolítica, además de la intestinal, es la hepática, la cerebral e inclusive la cutánea. El trofozoito de entamoeba histolítica, que es el que
se observa mayormente, es un trofozoito en fresco que puede medir hasta 40 micras, tiene pseudópodos, un citoplasma granulado. Cuando se colorea, pues hay un cariosoma pequeño, compacto, localizado generalmente en el centro, con cromatina fina, granulada, distribuida regularmente en toda la superficie de la membrana nuclear. El quiste es mucho más pequeño, es de 12 a 15 micras, es completamente esférico y presenta 4 núcleos en su interior. Los quistes inmaduros pueden tener 1 o 2 núcleos, pero el quiste maduro, que es el infectante, tiene 4 núcleos. Esas características del núcleo son iguales a las del trofozoito, o sea, son núcleos con cariosoma pequeño y compacto, solo que más pequeños, ¿no? O sea, más chiquitos en el tamaño. ¿Dónde observo estos quistes y estos trofozoitos? En las heces. Y hay que hacer pues la diferenciación con otras especies de entamuevas, ¿no? Y ahí más es el tema del número de núcleos. Y en el caso de la diferenciación de entamueva histolítica y entamueva dispar, que son igualitas, uno de los criterios para diferenciación es la eritrofagocitosis por parte del trofozoito de entamueva histolítica, o sea, el trofozoito de entamueva histolítica fagocita hematíes, algo que no hace la entamueva dispar. Entonces aquí la forma infectante es el quiste maduro de 4 núcleos, ¿no? Distribución geográfica también sabemos que es pues esto abundante, en todo el mundo está presente este tipo de patología. Cryptosporidium, por otro lado, está este patógeno, tiene pues esto una presentación en forma de diarrea, es adquirida a través de la ingesta de quistes de pared gruesa, ya vía oral, y luego se van a alojar en la región del yeyuno y del ilion. Este Cryptosporidium invade las criptas y se queda metido allí. Los ooquistes, pero no hemos puesto aquí, o sí están aquí. El ooquiste de Cryptosporidium suele tener 4 esporozoitos, eso se encuentra en el medio ambiente, dado que es la forma infectante, y una vez en el lumen intestinal, acuérdense que el ooquiste se rompe, libera los esporozoitos, estos esporozoitos invaden las células epiteliales del intestino delgado, y allí empieza la primera fase de reproducción asexual, que es la merogonia. Estos que da origen a los merontes y los merontes a los merozoitos. Merozoitos se liberan, penetran células hospederas, se inician una segunda merogonia que da nuevamente lugar a 4 merozoitos de segunda generación y estos recién evolucionan a las células sexuales, que son el microgametocito y el macrogametocito. Un ciclo parecido al que vamos a ver que ocurre en malaria, por ejemplo, que explicaremos en la clase del viernes con mucho más detalle, ¿no? Entonces, al haber diferenciación entre las células del macrogameto, va a ser fertilizado por el microgameto y luego va a aparecer un ooquiste allí. Ese ooquiste va a dar origen pues al cigoto. Dos tipos de ooquiste existen, el de pared delgada, que puede romperse en la luz intestinal, y el de pared gruesa, que es el que es excretado a las heces. Entonces es importante recordar que el ooquiste de pared delgada no es un ooquiste que vaya a salir por las heces, porque se rompe dentro de la luz intestinal, pero el de pared gruesa sí sale por las heces al medio ambiente. De hecho, esa es una de las formas infectantes, el quiste de pared gruesa, quiste esporulado de pared gruesa. La tinción de Silney es utilizada también para el caso del diagnóstico de los Cryptosporidium. ¿Por qué? Uno, el Cryptosporidium es muy pequeño, es chiquitito, es uno de los más pequeños que hay, y dos, están bastante escondidos en cuanto a las muestras de moco y de sangre, si bien es cierto que en pacientes VIH positivos sea bastante frecuente encontrarlo. Sin embargo, este Cryptosporidium puede permanecer oculto y solamente ser detectado en biopsias de tejido. Entonces, para que no pase desapercibido en la materia fecal, se utiliza esta propiedad de ácido alcohol resistencia. Recuerden, la misma propiedad que mantiene Mycobacterium tuberculosis.
utilizando esta combinación del colorante, la fucsina fenicada con el alcohol ácido el azul de metileno como contracolorante, pues se ve el celestito, para poder observar sobre todo la presencia de los zooquistes, que es lo que vemos aquí, ¿no? O sea, para eso sirve la tinción de Stil-Nielsen modificada. Otras técnicas para utilizar, para observar otro tipo de parásitos es la de inmunofluorescencia, donde utilizando el principio inmunológico de la fluorescencia a partir de una reacción antígeno-anticuerpo hace pues que se puedan observar al microscopio de fluorescencia estas formas compatibles con quistes tanto de Giardia como de Cryptosporidium. Y lo mismo sucede con las coloraciones cromotrópicas. Las coloraciones cromotrópicas son coloraciones que se utilizan para poder observar algunas especies difíciles, como por ejemplo los microsporidios. Los microsporidios, ustedes se acuerdan, tienen que ver con aquellos parásitos que pertenecen al filo Microspora, donde estaban pues el encefalocitosum, el enterocitosum y algunos otros más, como Nosema, Vitaforma, etc. Estos microsporidios se presentan en forma de esporas, que es lo que ustedes están observando en la lámina, son las esporas que se ven en las heces. Entonces, esas esporas son chiquititas, miden entre 1 y 4 micras, o sea, casi están en el poder máximo de resolución del microscopio óptico, y además estas esporas presentan pues dos capas. Si ustedes afinan un poquito el ojo, van a ver que hay dos capas. Aquí una capa interna, que es la endospora, y una capa externa, que es la exospora. Al interior de estas esporas hay otras estructuras, por ejemplo, el polaroplasto, el filamento polar, y el diagnóstico lo hacemos a través de la visualización de estas esporas utilizando el microscopio óptico y la coloración llamada coloración cromótropa de Gomori para poder diagnosticarlas en los estadios de desarrollo. Entonces, la forma infectante en el caso de los microsporidios es pues la espora, siendo su distribución también cosmopolita. Sin embargo, aquí es importante acotar que este tipo de parásitos se encuentra con mucha frecuencia en pacientes que hacen ya fase SIDA, siendo una de los indicadores o enfermedad indicadora de SIDA, la diarrea por microsporidia o también por las otras coccidias como son Cryptosporidium, Ciclospora, Isospora belli, son agentes patógenos que se caracterizan por producir enfermedad en inmunodeprimidos, no inmunocompetentes. Otra metodología de diagnóstico parasitológico tiene que ver con el uso de una cinta diagnóstica. Este es el llamado método de la cinta Scotch, ¿no? Este método sirve para observar los huevos de Enterobius vermicularis, de los famosos oxiuros. Los huevos de Enterobius vermicularis, el famoso test de Graham, se le llama así, el test de Graham, donde se utiliza la cinta adhesiva que se pega en la región anal del paciente apenas se despierta, ¿verdad? Se deja pegado en la noche y al día siguiente se retira. Sirve para observar pues este nemátodo pequeñito que parasita el ciego y el intestino grueso del hombre. Dado que es un nemátodo, tiene sexo diferenciado, las hembras ponen los huevos generalmente en la zona perianal y lo colocan utilizando un adhesivo, una sustancia azucarada que contiene, que es adhesiva en sí. Entonces pegan ahí sus huevos y ponen pues miles. Y esa sustancia causa escozor, por eso es que los niños o las personas parasitadas con estos óxidos suelen rascarse en la noche mientras duermen, y en las uñas, si no han cortado las uñas, las uñas transportan los huevos que pueden ser ingeridos después y deglutidos para poder establecer el ciclo de contaminación. Entonces, es importante aquí el papel que juegan las manos del portador en el caso de la autoinfección. Estos huevos, una vez que son deglutidos, llegan al intestino grueso nuevamente, donde se van a transformar en adultos para continuar con el ciclo. Morfológicamente, el oxiuro, el Enterobius vermicularis adulto, es chiquitito.
Es difícil de ver a simple vista, sobre todo el macho, que mide 2 milímetros, 5 milímetros como máximo. Mientras que la hembra sí es un poquito más grande, de 8 a 13 milímetros. Es un poquito más de 1 centímetro y puede observarse sin dificultades. El huevo, por otro lado, es transparente. Si uno lo observa, es un huevo ovalado que tiene un lado aplanado, ¿no? Un lado aplanado que se asemeja a la letra D. O sea, si ustedes dibujan la D, más o menos la forma, no, más o menos aproximadamente la forma de este huevo. Y tiene además una doble membrana. O sea, eso se observa aquí, ¿verdad? Membrana 1, membrana 2. Esos huevos tienen una longitud de 50 micras de largo y 25 de ancho, más o menos la medida. Casi todos son parejitos. El diagnóstico de esta parasitosis por enterobios vermiculares u oxiuriasis se hace a través del hallazgo de los huevos en la región perianal, región perineal o región vulvar, inclusive en las gamitas, utilizando esta cinta engomada transparente, el método de Graham, o también la espátula adhesiva. Entonces, la forma infectante aquí es el huevo embrionado, que es este que estamos observando en la lámina. El diagnóstico de yardiasis, que es el otro flagelado protozoario que se encuentra produciendo eh, patología importante a nivel intestinal, es más difícil, dado que Yardia, recuerden, se ubica sobre todo en el intestino delgado en la primera porción, o sea, en el duodeno. Sí se puede eliminar la Yardia por las heces, solo que no es muy frecuente. En el intestino la Yardia pues se adhiere bastante bien. Si bien es cierto, yo puedo eliminar trofozoitos y quistes, estos son rápidamente lábiles, por lo menos el trofozoito. El quiste sí puede permanecer, eh, ¿cómo se llama?, viable, pero la yardia se establece pues principalmente en el duodeno, así que allí cuando se hacen biopsias sí se puede encontrar los parásitos metidos allí. El trofozoito, que es el que estamos viendo aquí, tiene una forma de pera, se le dice piriforme, mide aproximadamente de 10 a 20 micras. Si las heces son frescas y estamos observándolo en fresco, sin tinción, tiene un movimiento. Y su movimiento no es netamente ameboideo, sino, imaginen ustedes cómo se mueve una hoja que cae, una hoja de un árbol que va cayendo, ¿no? Va moviéndose de un lado hacia el otro, así. ¿No? Ese es más o menos el trazo que tiene una hoja que cae. Igualito se mueve el trofozoito, de un lado hacia otro. Estos trofozoitos son pues simétricos, bilateralmente simétricos, tienen dos núcleos, parecen dos ojitos en esa pera, eh, que se visualizan solamente esta es una coloración, por eso es que lo podemos observar en fresco. Lo que se observa es el movimiento, que es característico ahí. Tienen cuerpos parabasales, una parte de la estructura interna, tienen un disco suctorio, que es que les sirve para poder adherirse a la pared intestinal. Tienen flagelos, tienen 8 flagelos, 4 laterales, 2 ventrales y 2 caudales. El quiste, por otro lado, que no lo observamos aquí, el quiste de Yardia, es un quiste ovoideo, puede ser elipsoidal también, que tiene 4 núcleos en los extremos, tiene una pared lisa, incolora, y debe darse también algunas o flagelos longitudinales en el quiste. El diagnóstico de esta yardiasis se hace por visualización de quistes o trofozoitos en la materia fecal, pero también se puede hacer a través de las aspiraciones duodenales o las biopsias. Aquí sí es importante, en el caso de yardiasis, hacer varios exámenes coprológicos en días diferentes, dado que es muy probable que el parásito se encuentre adherido al intestino y no se esté eliminando por las heces. Entonces es importante hacerlo varias veces para poder aumentar el poder de detección. Eso es en cuanto a los parásitos intestinales. En cuanto a los parásitos hemotisulares, o sea, en el caso de tripanosoma, en el caso de malaria, en el caso de toxoplasma, por ejemplo, existen otras metodologías para realizar el diagnóstico. Está el examen en fresco. El examen en fresco es similar a los anteriores. Voy a colocar simplemente la muestra dentro de una lámina
y le voy a añadir a los humos solución fisiológica, solo salina para poder observar. Están los frotis coloreados, donde voy a utilizar diferentes tipos de coloraciones. Está también la metodología de gota gruesa, esta que se utiliza para ver Bartonella, pero para ver malaria es básica la gota gruesa, ¿no? Hay una metodología especial para realizar esta gota gruesa, no es sencilla hacerla, pero que es bastante útil para poder observar la presencia del parásito dentro del eritrocito, dado que malaria es un parásito intraeritrocitario. Hay metodologías de centrifugación diferencial, también se utiliza el senodiagnóstico, si hay biopsias, la histopatología. El cultivo, generalmente en toxoplasma se he visto que se usa, pero no es algo común, ¿no? Para el diagnóstico de toxoplasma se utiliza también la serología, que es mucho más sencilla de realizar y menos peligrosa. Y la inoculación cada vez menos utilizada, ¿no? El frotis coloreado destaca en este caso porque la muestra que se utiliza es una muestra de sangre del pulpejo de dedo. Entonces se hace una tinción, una punción con una lanceta previa limpieza del pulpejo de dedo. Se extrae una gota, esa gota se coloca en una lámina portaobjetos y con otra lámina, llamada lámina extensora, en ángulo de 45 grados se realiza pues la extensión. Entonces la gota que era aquí se ve luego distribuida, ¿no? Esta zona tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una cola, y es en el cuerpo, en la unión del cuerpo y la cabeza, donde uno hace la lectura de lo que vamos a observar. Esto se tiñe, se puede teñir, por ejemplo, con tinciones de la tinción de Wright, podemos utilizar la tinción de Giemsa, que son tinciones que utilizamos para los hemogramas, porque lo que queremos observar, en este caso el frotis coloreado, es pues la forma del eritrocito, y si hay adentro, y aquí vemos que hay formas parasitarias compatibles con malaria. Pues aquí estamos viendo, y aquí también está el gametocito de malaria. Eso se observa a simple vista. Al costado están los hematíes, para que ustedes más o menos hagan la comparación del tamaño. Y la gota gruesa es otro tipo de metodología donde lo que se hace pues no es extender la gota, sino simplemente aplanarla. O sea, se coloca una gota de sangre y luego con una lámina cubre objetos, se aplana la gota para que quede no un extendido, sino justamente una gota un poquito más gruesa de lo que normalmente se observa. Eso ayuda para poder fijar e identificar dentro del grupo de todo lo que corresponde a los hematíes algunas estructuras características dentro de lo que corresponde a las formas infectantes, a las formas del parásito Plasmodium. Es una técnica bastante utilizada, la gota gruesa, ¿no? La gota gruesa y el extendido de sangre, cualquiera de las dos se puede utilizar para ver. Ahí podremos ver de repente los trofozoitos anulares, los bonitos, que se observa aquí, por ejemplo, que es el trofozoito anular, si ustedes ven, es un anillo. No se observa muy fino, porque no, pues no es un aumento adecuado, pero si ustedes observan bien, hay un anillo, que esta es la parte más gruesa del anillo, pero aquí hay un anillito, ese es el trofozoito anular, delgadito, tiene justamente estas masas que corresponden a la cromatina. Está el macrogametocito que hemos visto arriba, que es aquí, que es forma de salchicha o media luna, grande, con longitud de grande, casi más de una vez el tamaño del hematíe. Y el microgametocito es igualito, pero más chiquito, más chiquitito, más pequeñito. Eso es lo que se observa en la gota gruesa y en el extendido para el caso de malaria. El senodiagnóstico también es utilizado para algunas enfermedades, como por ejemplo tripanosomiasis. Se utiliza el senodiagnóstico. Este senodiagnóstico también se puede utilizar para la enfermedad de Chagas, estamos diciendo, Chagas agudo, incluyendo los casos congénitos. Si bien es cierto, su sensibilidad no es muy buena, lo que se hace para, en este caso, para explicar un poquito lo que sucede acá, es se tiene que tener ninfas de tercer estadio del triatón ninfero.